Cada vez es más frecuente, en cualquier sector de la producción alimentaria, el tener que dar respuesta a las demandas de un sector de la población con necesidades alimenticias específicas. Unas veces por una cuestión de alergia y otras por una cuestión de intolerancia, las empresas se ven obligadas a modificar los ingredientes de la elaboración e incluso los procesos de producción. La alergia a alimentos es una reacción exagerada del organismo ante un alimento alérgeno que es bien tolerada por el resto de individuos. Esta reacción está producida por un mecanismo inmunológico llamado IgE, inmunoglobulinas tipo E. Es una enfermedad que afecta a un 2,5% de la población general y a un 8% de los menores de 3 años. En la población general, el organismo crea anticuerpos defensivos contra virus, bacterias, etc., que efectivamente constituyen una amenaza para él. En las personas alérgicas se producen, además, anticuerpos específicos llamados IgE, inmunoglobulina E, contra las sustancias que detecta como extrañas. Es una respuesta inútil, puesto que no sería necesaria la defensa frente a estas sustancias inofensivas. Además de ser perjudicial porque, debido a esa defensa, se libera histamina y otras sustancias que son las que generan la enfermedad alérgica. Los síntomas pueden aparecer de manera casi inmediata al comer o tocar el alimento, o inhalar sus vapores de cocción aún en cantidades mínimas, y pueden afectar a la piel, urticaria, rojez, hinchazón, aparato digestivo, vómitos, dolor abdominal, aparato respiratorio, asma, dificultad respiratoria, rinitis, o a todo el organismo, anafilaxia, que puede provocar la muerte. Hay que tener en cuenta que un mismo alérgeno alimentario no produce los mismos síntomas, ni con la misma intensidad, incluso en la misma persona. Por ello se deberá tener en cuenta que, aunque las reacciones sufridas con anterioridad fueran leves, las que sucedan en el futuro puedan ser más importantes. Por otra parte, la cantidad de alimento que provoca una reacción alérgica también varía en cada paciente, de modo que algunas personas reaccionan ante la ingesta de cantidades mínimas, trazas que resultan indetectables realizando un análisis del alimento implicado. Intolerancias alimentarias. El término de alergia se confunde a menudo con el de intolerancia, por lo que conviene precisar que no es lo mismo una alergia alimentaria que una intolerancia alimentaria. La intolerancia alimentaria se puede definir como una condición en la que se producen efectos adversos, no producidos por IgE, tras ingerir un alimento en concreto o un ingrediente del alimento elaborado. En el caso de la intolerancia, la reacción es menor que en el de una alergia clásica y la persona no es consciente de que se ha producido dicha intolerancia, puesto que no se manifiestan los síntomas de una manera rápida. Los síntomas pueden aparecer más lentamente y por eso no se asocian a algo ingerido varias horas antes o a un alimento ingerido de manera habitual. Por dicha razón, la intolerancia alimentaria es conocida también como alergia escondida. Mientras que las personas que tienen realmente alergias alimentarias necesitan generalmente eliminar el alimento causante de su dieta, las personas que sufren una intolerancia pueden consumir pequeñas cantidades del alimento o del componente alimenticio sin que se den síntomas, máximo 20 partes por millón o miligramos por kilo en el caso del gluten, excepto en el caso de personas con gran sensibilidad al gluten. Las intolerancias alimentarias más habituales son las producidas por la lactosa y el gluten, esta última conocida como la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, ECE, la más frecuente de las enfermedades gastrointestinales, consiste en una intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra combinada con el almidón en la semilla de algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena, y se caracteriza por una reacción inflamatoria en la mucosa del intestino delgado. Cuando una persona celíaca ingiere gluten, su cuerpo lo reconoce, por error, como algo extraño que debe ser eliminado, por lo que genera unos anticuerpos que dañan la pared intestinal, provocando la desaparición de las vellosidades intestinales y dificultando la absorción de los nutrientes. Tratamiento de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca no es una alergia al gluten, sino una intolerancia permanente al mismo. Se trata, pues, de una enfermedad crónica, por lo que el único tratamiento eficaz es una dieta sin gluten, DSG, durante toda la vida. Con ella se consigue la desaparición de los síntomas y la recuperación de las vellosidades intestinales.
Por tanto, hay que excluir de la dieta el trigo y su almidón, cebada y centeno, estableciendo un consumo preferente de alimentos naturales, carnes, huevos, leches, pescado, legumbres, frutas, verduras y cereales sin gluten como el maíz o el arroz. Alimentos para celíacos. A la hora de realizar la compra, nos podremos encontrar desde la perspectiva del enfermo celíaco con 3 tipos de alimentos. Alimentos que contienen gluten, alimentos que pueden tener gluten y alimentos libres de gluten. Alimentos que contienen gluten. Son los productos elaborados a partir de los cereales prohibidos para los celíacos, tales como panes, pastas alimenticias, harinas, bollos, pasteles, tartas, galletas, bizcochos y cualquier otro producto de panadería, pastelería, repostería y confitería que esté elaborado a base de trigo, cebada, centeno, avena, triticale o sus mezclas en cualquiera de sus formas, almidones, féculas, sémolas o proteínas. Higos secos, bebidas destiladas o fermentadas a partir de cereales, cerveza, agua de cebada, etc. Alimentos que pueden contener gluten. Son aquellos que por naturaleza no contienen gluten, pero pueden llegar a incorporarlo por el proceso tecnológico o por contaminación cruzada. Embutidos, chopes, mortadela, chorizo, morcillas, salchichas, patés, etc. Quesos fundidos, de untar, con sabores, especiales para pizzas. Carnes crudas condimentadas, albóndigas, hamburguesas, pinchitos. Conservas de carne. Conservas de pescado en cualquier salsa. Salsas, condimentos y colorantes alimentarios. Sucedáneos de café, chocolate y cacao. Bebidas de máquina. Frutos secos tostados o fritos con harina y sal. Caramelos y golosinas. Algunos tipos de helados. Alimentos libres de gluten. Son aquellos que por su naturaleza no contienen gluten. Leche y derivados. Quesos de untar sin sabores, requesón, nata, yogures naturales, cuajada. Todo tipo de carnes, aves y vísceras frescas y congeladas. Embutidos. Cecina, jamón y jamón cocido de calidad extra. Pescados frescos y congelados sin rebozado, empanado o similar. Mariscos frescos. Pescados y mariscos en conserva al natural o en aceite. Huevos. Verduras, hortalizas y tubérculos. Frutas. Arroz, maíz y tapioca, así como sus derivados. Legumbres. Azúcar y miel, aceites y mantequillas. Café en grano o molido. Infusiones y refrescos de naranja, limón y cola. Vinos y bebidas espumosas. Frutos secos crudos. Sal, vinagre de vino, especias en rama, en grano y todas las naturales. Símbolos identificativos en el etiquetado de alimentos aptos para celíacos. En la actualidad se pueden encontrar en el mercado una amplia variedad de productos especiales sin gluten, que sustituyen a aquellos elaborados a partir del trigo, cebada, centeno y avena. Estos productos se pueden identificar con distintos símbolos. Controlado por FACE, Federación de Asociaciones de Celíacos de España. La marca de garantía controlado por FACE se crea para aquellas empresas que elaboran productos alimenticios aptos para celíacos, dieta sin gluten, y desean garantizar a los consumidores el cumplimiento de unas buenas prácticas de autocontrol y asegurar la calidad de sus productos por medio de la certificación. La certificación se consigue mediante la verificación del sistema de calidad del fabricante, que debe incluir como PCC, punto de control crítico de su sistema APPCC, el gluten en toda la cadena productiva, desde la recepción de la materia prima hasta el envasado del producto terminado. De esta manera se garantiza un producto final con unos niveles de gluten inferiores a 10 partes por millón, miligramos por kilo, que es el límite crítico actualmente establecido. Espiga barrada. Es el símbolo internacional sin gluten. Este símbolo no garantiza al celíaco la ausencia de gluten, tan solo indica que el producto que lo lleva se acoge al Codex Alimentarius, cuya comisión aprobó los siguientes límites. 20 partes por millón, miligramos por kilo de producto sin gluten.
entre 20 y 100 miligramos por kilo producto con bajo contenido en gluten. Hay empresas que utilizan este distintivo y lo imprimen en sus etiquetas sin solicitar ningún tipo de permiso o autorización y sin realizar, en muchos casos, controles analíticos periódicos que demuestren la ausencia de gluten. Otros. Existen fabricantes y cadenas de supermercados que por iniciativa propia indican en sus productos la leyenda sin gluten. Estos productos posteriormente y con autorización de estos fabricantes y supermercados, tras superar los requisitos exigidos por FACE, pueden llegar a incorporarse en la lista de alimentos que FACE elabora anualmente, garantizando una cantidad de gluten inferior a 20 partes por millón miligramos por kilo. Principales alimentos causantes de alergias. Los alimentos más habituales implicados en la alergia alimentaria son los más consumidos: leche, huevo, pescado, mariscos, legumbres, frutas, frutos secos y cereales, ya sea en su forma natural o como ingrediente, componente o aditivo de cualquier producto elaborado. También puede producirse alergia alimentaria al consumirse pescado marino contaminado con el parásito llamado anisakis. La alergia a proteínas de la leche y la alergia al huevo son las más frecuentes en los niños. En los adultos lo son la alergia a frutos secos, frutas y hortalizas. Para conocer en detalle cuáles son las alergias alimentarias más habituales y los productos, ingredientes y denominaciones que pueden indicar la presencia del alérgeno, os recomendamos consultar el listado completo que figura en el Manual de Formación en Higiene Alimentaria para Manipuladores de Productos Alimenticios de Asonaman, que podéis encontrar en la web www.asonaman.es. En este mismo manual podéis consultar el listado de productos sustitutivos para personas con alergias a alimentos. Alergia al látex. Ante el creciente aumento en el sector alimentario del uso de objetos fabricados con látex, es necesario tomar las medidas oportunas para poder evitar esta alergia mediante su sustitución por otros materiales inocuos. El látex. El látex es el líquido lechoso que se obtiene del árbol del caucho por sangrado, mediante incisiones que se realizan en su corteza. Adecuadamente procesado, sirve para la fabricación de guantes, globos, preservativos, neumáticos, suelas de zapatos, sondas y hasta 40.000 objetos de uso habitual o sanitario. La alergia al látex se produce cuando una persona reacciona exageradamente al contacto, ingestión o inhalación de partículas de caucho natural contenidas en estos objetos. Las reacciones pueden ser leves, erupciones, urticaria, picor, lagrimeo, etc., o graves, angioedema, mareo, hipotensión, dificultad respiratoria, choque anafiláctico. El número de personas afectadas por dicha alergia es el 1% de la población general, porcentaje mucho más elevado en personas que tienen contacto frecuente con objetos de látex, pacientes multiintervenidos, con espina bífida, personal sanitario, trabajadores que usan guantes de látex, etc. Tratamiento y prevención. Aunque existe ya una vacuna comercializada en España, sigue siendo necesaria la prevención, evitando cualquier contacto con productos que contengan látex. El marco legal vigente, ya sea a nivel europeo o a nivel nacional, no menciona la necesidad de usar guantes para preservar la higiene de los alimentos. Establece como medida de higiene el lavado de manos, el recogido de pelo, la protección de heridas con apósitos en caso de tener alguna herida, pero en ningún caso los guantes. El uso del látex en la manipulación de alimentos. Recientemente la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, ha emitido la recomendación de evitar el uso de guantes de látex en alimentación, para evitar el riesgo de reacciones en consumidores alérgicos, y para evitar también la sensibilización de los propios manipuladores de alimentos. Sin embargo, el uso de guantes y principalmente de látex es una práctica frecuente en todo el circuito alimentario. En algunos casos, ello responde a una necesidad real de protección de la piel del trabajador, y en otros, se utilizan erróneamente para una mejora de la higiene en la manipulación de los alimentos. Es por esta razón por la que todo el personal relacionado con la producción o servicio de alimentos y bebidas deberá tener el máximo cuidado de no usar ni tener contacto
con ningún objeto que pueda tener látex en su composición. El uso de guantes de látex para la manipulación de alimentos deberá ser sustituido por el adecuado lavado de manos y, en caso de ser necesario, por guantes reutilizables de nitrilo para el procesamiento de carnes, aves o pescados y guantes de polietileno, plástico transparente, en el ámbito de la restauración. En el Manual de Formación en Higiene Alimentaria para manipuladores de productos alimenticios de Asonaman podéis encontrar un extenso listado de los objetos y circunstancias que tienen o pueden tener látex en las actividades propias de la producción o servicio de alimentos y bebidas.